Muy buenos días, les habla Timoteo Romero, director del Departamento de Juventudes y Erradicación del Trabajo Infantil del Comité Ejecutivo de la CUT. Reciban hoy un fraternal y combativo saludo de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Un saludo a todas las personas que hoy sintonizan este Facebook Live, el tercero, ya que los dos anteriores se hicieron sobre el tema de salud en la coyuntura del COVID-19. Hoy hemos preparado este Facebook Live con 6 invitados. Van a haber 2 preguntas, una para cada uno. La primera, ellos van a asumir posición en su mayoría sobre el tema de la salud y seguridad en el trabajo, y hay una persona invitada que va a hablar sobre el tema contractual, y nuestro ejecutivo de la CUT se referirá en la posición de la CUT frente al tema de salud y el tema contractual. ¿Por qué estos 2 temas? Resulta que la CUT ha asumido posición de que el gobierno debe asumir su papel en 4 temas fundamentales. Uno, la salud, que sabemos que va desde la red hospitalaria hasta el tema de los héroes del mundo y de Colombia, que no les han dado precisamente las armas para defendernos de esa pandemia. 2, el tema de la población en cuanto al tema alimenticio, que cada vez se siente más. El tema de los trabajadores en cuanto al tema contractual, que se les garantice su estabilidad laboral, ahí una de las preguntas. Y 4, el tema de las empresas, que las cuales se deben subsidiar, las cuales se deben apoyar mediante créditos de diferentes formas para que puedan cumplir con sus nóminas, cumplir con su misión, y no que se quiebren y de paso se nos lleven a los trabajadores. Hoy puntualizaremos en 2 de ellas, en el tema de salud, en el tema de salud en el trabajo. Está claro que en este momento hay trabajadores de La Palma, hay trabajadores del sector petrolero, de biocombustible, y a partir del 11, medida que no compartimos con el presidente Duque y que se referirá a nuestro compañero ejecutivo de la CUT invitado, es real que se van a ir nuevos sectores de trabajadores a la calle y necesitamos saber en qué condiciones se van y qué debemos exigirles a las empresas. Y segundo, pues el tema de estabilidad en el trabajo. Se cuentan ya más de 200,000 trabajadores echados por diferentes motivos y necesitamos saber qué ha expedido el gobierno, el ministerio y desde el movimiento sindical cuál es la orientación para que estos compañeros puedan defender su trabajo. En ese sentido, vamos con nuestra primera invitada. Ella es Olga Sofía Parrado. Es integrante de la Red de Jóvenes, Red del Trabajo Decente Jóvenes Presentes. Es precisamente de nuestro departamento de la CUT, producto de un diplomado de Palma en Meta y Casanare, que logramos que se creara una gran red de jóvenes de esos compañeros que han sido muy pilos y precisamente tuvieron un importante diplomado sobre salud y seguridad en el trabajo. Apreciada Olga, nos complace tenerla aquí y saber que ese esfuerzo no fue en vano y que esta red de jóvenes se mantiene y que hoy viene a aportarnos parte de lo que aprendieron allí en ese diplomado. La pregunta tiene que ver con las actividades de prevención que debe tener el trabajador. Cómo prevenir el contagio del entorno familiar y qué síntomas de alarma y qué hacer, qué consejos le podemos dar a nuestros compañeros trabajadores que, como digo, ya están trabajando y otros van ya a trabajar después desde el 11 para que mantengan su salud, la de sus familiares y amigos. Un abrazo, Olga Sofía, y la escuchamos sobre qué actividades de prevención podemos hacer desde el punto de vista de los trabajadores. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y todos los asistentes de este live. Quiero agradecer a la CUT, al Departamento de Juventudes, a Timoteo y a su equipo organizador por el espacio que le permite y que nos brindan como red de jóvenes. Como ya lo dijo Timoteo, yo soy Olga Sofía Parrado Sánchez, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Los Llanos y, como también él lo dijo, pertenezco a una red de jóvenes que se llama Trabajo Decente, Jóvenes Presentes. Es una red que tiene como objetivo dar a promover los derechos laborales en Colombia y en ello, por supuesto, la seguridad y salud en el trabajo. Ya para responder a las preguntas que me hizo Timoteo, pues en primer lugar voy a hablar de los signos o los síntomas de alarma de la infección respiratoria. Como sabemos, el virus causa un cuadro respiratorio de leve a grave.
es similar a un resfriado común. Algunos de estos síntomas son secreción nasal, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, problemas al respirar, dolor muscular y en algunos casos se ha presentado diarrea. Debemos tener en cuenta que este virus se contagia de persona a persona cuando tenemos contacto con secreciones de una persona que está infectada, como lo son las gotas de la tos, el estornudo e incluso la saliva al hablar. El virus también se puede contagiar cuando tocamos algo que una persona que estuvo o que está infectada tocó y luego nos tocamos los ojos, la nariz y la boca. ¿Qué deben hacer en caso de presentar estos síntomas? La persona lo que va a hacer primero es autoaislarse, debe utilizar tapabocas todo el tiempo, así es en casa, y lógicamente debe llamar a su EPS para que ellos estén los profesionales de salud para que recojan su muestra y realicen la prueba. Ya en caso de que salga positivo el resultado, lo que debe hacer es tomar una serie de medidas donde el mismo paciente debe aislarse en casa, es decir, no tener ningún tipo de contacto con las personas que están en el hogar. De hecho, lo ideal sería que la persona tuviese una habitación y un baño solo para él y de manera extensiva hacer desinfección de las superficies con las que más tengan contacto la persona que está infectada. Ya las demás medidas las decide el personal de salud que vaya a tenerlo de acuerdo a la condición de salud que tenga la misma persona. Ya respecto a qué medidas de prevención deben tener los trabajadores para prevenir el contagio, pues estas medidas no son distintas a las que ya conocemos. La primera es el distanciamiento social y físico. Esto significa estar a 2 metros de otra persona. Sé que hay situaciones en las que debemos salir y en esta pues debemos evitar lugares con aglomeración de personas, debemos evitar al máximo la interacción. Debemos también mantener una buena higiene respiratoria. ¿Qué es una buena higiene respiratoria? Por ejemplo, que si yo voy a estornudar o voy a toser, debo cubrirme la boca y la nariz con el brazo o debo utilizar un pañuelo desechable, pero obviamente debemos tirarlo después del primer uso y lavarnos las manos. La segunda es el uso de tapabocas, ya sea de tela o desechable. Quiero recordarles que el uso del tapabocas debe ser individual. Cuando lo usen, por favor, que cubra nariz, boca y mentón, y se debe usar siempre la misma orientación, o sea, no debemos intercambiar las caras. Ya en caso pues, de que sea un tapabocas de tela, debemos lavarlo muy bien después de cada uso y pues lavarnos las manos inmediatamente hagamos este procedimiento. Para quitarlo, lo que debemos hacer únicamente es agarrarlo de las cuerdas y empujarlo hacia adelante, evitando tocar la parte que cubre nariz y boca. La tercera, pero no menos importante, incluso es fundamental, es el lavado de manos. Este debe ser un lavado que dure mínimo 20 segundos. Lo recomendable es enjabonar muy bien manos y muñecas. Ya en caso de ir a trabajar, si se va en vehículo propio, sea carro, moto o bicicleta, lo ideal es limpiar las manijas y el volante con alcohol o una solución clorada. Ya al llegar al puesto de trabajo, lo que debemos hacer es desinfectar el puesto, pedir a los compañeros de trabajo que mantengan el distanciamiento físico. También deben evitar tocar muebles o superficies de uso común, como lo son puertas, manijas. Y ya, pues antes de salir de su lugar de trabajo, deben hacer un correcto lavado de manos. Al llegar a casa, también deben lavarse las manos, deben desinfectar objetos como lo son zapatos, celulares, llaves. Y lo más recomendable es quitarse la ropa que se usó y darse una ducha. Quiero hablar del uso de guantes y pues quiero resaltar que al usar guantes no estamos previniendo el contagio de coronavirus. Simplemente estamos cubriendo nuestras manos para evitar que se llenen de microorganismos. Como ya lo dije antes, el coronavirus se transmite cuando tiene contacto con ojos, boca o nariz, por lo que las manos serían pues su medio de transporte. Y muchas veces las personas, incluso con los guantes puestos, tocan superficies que están contaminadas y inconscientemente se llevan las manos a la cara, se tocan pues los ojos, se rascan y también tocan sus objetos personales. Lo que pues en este orden de ideas es importante recalcar que, valga la redundancia, lo importante no es usar guantes, sino lavarse las manos. Ya no siendo más, pues quiero aprovechar este espacio también para
expresar todo mi respeto, toda mi solidaridad y, por supuesto, realizar un reconocimiento a todos los profesionales de la salud que cuidan de nosotros sin importar las dificultades, pero estoy más que segura que la mejor manera de agradecerles es que el gobierno nacional, los entes territoriales y las instituciones que les competa mejoren sus condiciones laborales, y con esto me refiero desde ofrecer un contrato de trabajo digno, asignar salarios justos con un ajuste y un pago de los salarios adeudados, hasta establecer una política eficaz en seguridad y salud en el trabajo que suministre los elementos de protección personal necesarios para evitar el contagio que están teniendo nuestros profesionales de la salud. También, como estudiante de enfermería, rechazo profundamente el decreto número 538, en el que nos hace un llamado al talento humano que estamos en formación o que está ejerciendo, para que estemos preparados y disponibles para atender esta pandemia. Y yo sé que muchas personas están dispuestas a cumplir con su deber, pero ninguna norma puede obligarnos a hacerle frente a un virus sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y condiciones laborales dignas. De manera que, pues, en posible ayuda a nuestros profesionales de la salud, reitero el llamado para que como ciudadanos, en el ejercicio de nuestra responsabilidad social y en una cultura de autocuidado, cumplamos estrictamente el aislamiento preventivo y cada uno de los protocolos de bioseguridad para desacelerar el contagio. Ya por último quiero decir que como red estamos profundizando en temas de seguridad y salud en el trabajo y formalización laboral, entonces quiero decirles que nos inviten a hablar de estos temas con sus trabajadores. Contamos con el conocimiento y con toda la disposición para hacerlo. También los invito a que sigan en la transmisión, hagan sus comentarios y sus preguntas. Aquí estamos con toda la disposición para resolver sus dudas. Gracias, Timoteo. Bueno, gracias, Olga Sofía, y recordarle a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo, ella es una cosecha precisamente de las actividades de nuestro Departamento de la Juventud. Qué rico ver a los jóvenes profundizando en estos temas. Un saludo a Alberto Bulla de Cintimaestros, que se reporta a Boyacá, Erika Romina Rengifo Casanare, Elga Maite de Sintraunicol, Mauricio Castro Cus Boyacá, Rodrigo Peña de la ADEX, Juan Manuel Rodríguez Moreno Neiva Huila de la USO, Gladys Gamba del Departamento de la Juventud CUS, Carlos Ordóñez Dulcey desde la CUT Cauca, Edith Cruz Velázquez de la CUT Meta, William Orlando Correa Sinaltraempros, saludo a Diógenes y Junta Directiva Nacional, Álvaro Efraín Córdoba Bernal nos felicita y saluda desde Sintraunicol, Universidad del Cauca, Yolanda Corso Mariño, muy buenos días, Sindes presente. Bueno, estos son las personas que han reportado sintonía, y recuerden que expresen sus inquietudes. Ustedes saben que los pueden expresar por escrito para que en la segunda ronda nuestros invitados, como lo decía Olga Sofía, se puedan referir en cuanto a la pregunta que trataron ahorita primero, puedan referirse de pronto a las solicitudes que hayan relacionadas por nuestra audiencia. En el segundo lugar tenemos a Yurani Moreno de Defense, una organización que siempre ha estado al lado de la central, ayudándonos a profundizar en estos temas laborales. Buenos días, Yurani. La pregunta es acerca de los lineamientos de las circulares que el Ministerio del Trabajo ha expedido hacia las empresas y hacia la ARL para prevenir el COVID-19. Vamos a hablar del Ministerio y las empresas que deben hacer frente a esto, y concretamente el decreto 488 de 2020 sobre las ARS. Muy buenos días, Yurani, y la escuchamos. Muy buenos días para todos y para todas. Primero, extender un saludo a los compañeros panelistas y un agradecimiento a Timoteo y al Departamento de Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores por permitirnos participar en este espacio. Bueno, en relación a la situación actual que estamos viviendo a raíz de la pandemia, el mes pasado el Gobierno Nacional, mediante el decreto 457, decretó el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, y esto tuvo como consecuencia el cese de actividades de muchas empresas, pero muchas otras quedaron exentas de este aislamiento y continúan aún prestando su actividad laboral. Es importante tener en cuenta que estas empresas que están prestando la actividad laboral deben fortalecer sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo para velar por la protección de la salud de sus trabajadores.
En este sentido, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la circular 17, emitida en febrero de este año, antes de él como los empleadores. Entre los lineamientos que expresa que deben tener los empleadores, pues lo primero es que deben dar aplicación a todos los protocolos que se ha emitido por la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, debe atender de manera clara las recomendaciones que sean emitidas por su ARL. Importante, debe suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal, debe fortalecer sus sistemas de limpieza, debe mantener limpias las superficies de trabajo, las herramientas de trabajo que usen los trabajadores, en lo posible que no las compartan, y debe minimizar al máximo las reuniones presenciales. En caso de que sean necesarias, debe, como lo mencionó Sofía, garantizar el distanciamiento social, debe garantizarse un distanciamiento entre trabajadores de mínimo 2 metros, pero en lo posible que estas reuniones sean virtuales. Y lo más importante es que debe reportar a las autoridades si existe una sospecha de un caso positivo de COVID-19 o existe un caso positivo de COVID-19 entre sus trabajadores. En cuanto a la ARL, sus obligaciones principales cuentan de brindar toda la asesoría que necesiten los empleadores sobre la exposición al gobierno que sea el Ministerio de Salud, y que a su vez este equipo será quien capacitará a los trabajadores en las diferentes Sí, si me escuchan, estamos esperando el retorno, compañeros de comunicaciones. Parece que hay algún asunto ahí, no sé si me escuchan a mí o si no, para proceder aquí a dar algunos saludos mientras tanto. Oscar Parra de Sintradane, Freddy Javier Pulido de Sintraneco, Adela Mayana de Hospital Eduardo Santos de la Unión Nariño, Olga Lucía González desde París, desde el exterior nos están viendo, Augusto Riascos de Cusvalle, Nayadib Villamil desde Asinor, Sintra Unicol Tolima, Universidad Tolima presente, Diana Serrana Sintrairos, Instituto Roosevelt de Bogotá. Otros saludos que nos han llegado en este momento. Compañeros de comunicaciones, restablecimos la comunicación con Yurani. Hola, se cayó la conexión, ¿me escuchan? Sí, dale, que alcanzamos a dar aquí unos saludos y sigue donde yo. Correcto, entonces es importante el manejo que se le dan a los casos sospechosos de COVID-19. En cuanto a las recomendaciones de los trabajadores, pues están en acatar las orientaciones que sean dadas por los empleadores y las ARL, deben asistir a estas capacitaciones, deben usar los elementos de protección que les sean proporcionados y deben reforzar su autocuidado, como ya no lo explicó Sofía. Y lo más importante también es una responsabilidad por parte de los trabajadores, es reportar a la empresa si tienen síntomas de COVID-19, porque de no hacerlo podemos poner en riesgo a nuestros compañeros de trabajo. Además de estos lineamientos, esta circular también divide a los trabajadores en 3 grupos según el grado de exposición que tienen al virus. El primer grupo están los trabajadores con exposición directa, que son aquellos trabajadores que en desarrollo de su actividad laboral tienen contacto directo con personas que están contagiadas. Aquí pues nos referimos a los trabajadores de la salud, a los trabajadores que
ejercen actividad laboral en los laboratorios que hacen las pruebas, al personal administrativo de vigilancia y de aseo que trabaja en los centros de salud. Son personas que a diario tienen contacto con personas que están positivas al virus. Por otro lado, están los trabajadores con un riesgo de exposición indirecta, que serán aquellos trabajadores que su actividad laboral requiere contacto con otras personas, es decir, digamos, trabajos como el sector bancario, como los trabajadores de los supermercados, como los trabajadores del sector de transporte, están en contacto con muchas personas a diario que pueden o no estar contagiadas con el COVID-19, por eso se habla de una exposición indirecta. Y en un tercer grupo están los trabajadores con exposición intermedia, que aquí su actividad laboral no requiere contacto con otras personas, pero puede que en su ambiente laboral exista la sospecha de un posible caso de COVID-19 o la confirmación de un caso de COVID-19 en su entorno laboral. En cuanto a las disposiciones del decreto 488, este decreto expidió varias medidas de orden laboral en las que habló temas de las cesantías, de vacaciones, pero este tema lo van a tocar más adelante. En este decreto, en lo que refiere a las ARL, expresó que el 7% de los ingresos por cotizaciones de riesgos laborales se van a utilizar en las campañas de promoción y prevención del riesgo en las diferentes empresas, pero además en la compra de elementos de protección personal y chequeos médicos para trabajadores con exposición directa. Recordemos que los trabajadores con exposición directa son los que tienen contacto por su trabajo con personas que están contagiadas. Posteriormente, se emitió por parte del Ministerio de Trabajo el decreto 29, la circular 29, perdón, que resalta la responsabilidad de los empleadores en brindar los elementos de protección personal a sus trabajadores. Indicando que pues, siempre que los trabajadores estén expuestos a diferentes riesgos, ellos deben propender por la protección de sus trabajadores y recordando además que en sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo deben tener en cuenta lo establecido en el decreto 1072 del 2015, por cuanto es obligación del empleador suministrar estos elementos de protección, pero además de manera gratuita. Hemos conocido casos donde los empleadores suministran estos elementos de protección, pero se los cobran a los trabajadores, o otros casos de otras empresas donde les exigen a los trabajadores que ellos mismos compren elementos de protección personal. Pueden administrar estos elementos y que deben ser de manera gratuita. Nos dice que la AL apoyará con la compra de elementos de protección personal a las empresas que tengan trabajadores con riesgo directo. Las empresas que tengan riesgo intermedio mientras parece ser que hay un fallo ahí en la conexión, vamos a saludar a Oscar Pedraza de Sintradane, a Freddy Javier Patiño Pulido de Sintraneco, a Diela Mayana del Hospital de Eduardo Santos de la Unión Nariño, Augusto Riascos de Cusvalle, Nayadí Villamizar del Sindicato de Asinor, Sintra Unicol Tolima presente, Diana Serrano, Sintra Iros, Instituto Roosevelt de Bogotá, Vivian Acosta Rusinki, de SNTT Colombia, Sindicato de Transporte, Sinties, Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Lorena Fuentes, Sintonía de Sintracolpen Bogotá, Orlando Cuello, un poco desde Sintracarbón. ¿Ya volviste? Sí, ya volví, disculpe. Yurani. Sí, bueno, dale. Estaba dando unos saludos y el último a Ada Córdoba desde la ciudad de Valledupar. Sigue.
Estaba ya cerrando un poco la intervención diciendo que las empresas que tengan trabajadores con riesgo directo, que son las personas que tienen contacto con personas que están infectadas con el virus, pueden solicitar apoyo por parte de la ARL y la ARL debe suministrarle los elementos de protección personal. Mientras que las empresas que tengan trabajadores con riesgo intermedio e indirecto deben ser ellas mismas quien proporcionen los elementos de protección personal a los trabajadores, pero si en estas empresas de riesgo intermedio e indirecto existen ya casos positivos de COVID-19, se puede ayudar para el suministro de eso es importante porque es estos elementos de protección que prevenimos el contacto con el virus. Entonces es obligación de la ARL brindar el apoyo a las empresas. Y pues quería mencionar el día de ayer el Ministerio de Salud emitió la resolución 666 por medio de la cual adopta un protocolo general de seguridad para mitigar y controlar la exposición al virus de los trabajadores. Esta resolución emite de manera muy Bueno, acabamos de dar nuestros saludos mientras terminamos con esta entrevista. El saludo a Elga Maite, de la Junta Nacional de Sintra Unicol, a Gilberto Martínez, Ejecutivo Nacional de la CUD, un abrazo, a Álvaro Arboleda Marín de la UNED, Unión Nacional de Empleados Bancarios, Leticia Castrillón de Sintra Unicol, de la Universidad de Arauca, y desde Santa Marta, SNTT, subdirectiva Santa Marta. Listo, volví. Listo. Entonces, redondea y terminamos a ver si logramos ya estaba terminando, solo les quería mencionar que el día de ayer el Ministerio de Salud emitió la resolución número 666 de 2020, por medio de la cual se expresan unos protocolos de bioseguridad para mitigar el control y la exposición al virus de los trabajadores, que estos protocolos de bioseguridad deben aplicarse en todas las empresas de manera general. Trae un anexo técnico muy detallado de cómo debe ser el lavado de manos, el manejo de los elementos de protección personal, de las herramientas del trabajo, el manejo de residuos, la capacitación, las orientaciones. Entonces, los trabajadores deben tener en cuenta esta resolución que salió el día de ayer y verificar si su empresa está cumpliendo con las condiciones de protección para ellos. Y además dejar expuesto que esta resolución aplica para todos los sectores en general, los que están abiertos y los que van a abrir su economía posteriormente con los decretos que vengan, sin dejar a un lado que existen protocolos y lineamientos específicos por cada uno de los sectores económicos de acuerdo a su actividad económica. Muchas gracias. Bueno, gracias a Yurani de Defense. Inmediatamente entonces pasamos a nuestra tercera invitada, que es D'Angeli Aldana. D'Angeli Aldana, también de la entidad Defense. A ella le vamos a preguntar acerca de las medidas que el Ministerio del Trabajo ha planteado para prevenir el contagio en las empresas mineroenergéticas. Recuerde que yo dije al principio que ya están laborando, incluidas incluso las electrificadoras. Entonces, ¿qué responsabilidades tienen las empresas? ¿Qué protocolos de prevención, por ejemplo, ha sacado Fede Palma para el caso de los compañeros de La Palma que allá están trabajando? Los compañeros no han tenido ninguna cuarentena y pues es bueno que en la primera pregunta nos dimos cuenta qué debemos hacer nosotros. En la segunda, qué medidas de prevenir contagios se han hecho desde mi trabajo, pero ahora en concreto vamos a mirar qué medidas hay desde el punto de vista legal. Entonces, proceda, D'Angeli. Bueno, muchas gracias, Timoteo. Un saludo para todos los panelistas y muchas gracias a la CUT por permitirnos este espacio. Puntualmente, frente al sector minero y energético, tener en cuenta la circular 01 que se emitió en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, en el cual se establecen unas buenas prácticas para el sector.
prácticas en el sentido de la prevención, la mitigación de la enfermedad. Y además de eso, el Ministerio de Salud emitió una guía con unos protocolos más específicos que se deben tener en cuenta por parte de las empresas en el sector minero y en el sector energético, que contiene lo mismo que contiene la circular 01, pero lo establece de una manera más general. En ese sentido, lo que recomienda el Ministerio de Salud y lo que le indica a las empresas es que deben integrar estos protocolos a su sistema de seguridad y salud en el trabajo, y debe esto empezar a ser parte de sus protocolos de prevención de enfermedades dentro de la empresa. Y a su vez lo que hizo fue establecer algunas actividades y algunos protocolos en específico para las empresas y para los trabajadores, ¿sí? ¿Cuáles protocolos? ¿Cuáles actividades? Establece puntualmente que se deben aplicar en zonas de la empresa y en actividades de la empresa donde hay contacto entre 2, 3 o más trabajadores. Y en ese sentido, se debe desarrollar un código de etiqueta respiratoria, que ya nos explicaba Sofía un poco, de cómo debe el trabajador cubrirse al estornudar o al toser. Debe disponer de una zona de área común que cuente con pañuelos desechables y una caneca con tapa para que los trabajadores puedan depositar ahí los pañuelos. Y además de eso, esos residuos deben tratarse como residuos de riesgo biológico, ¿sí? No pueden ser tratados de manera normal. Debe disponer suministros de gel antibacterial y unas zonas de lavado de manos, pero no es suficiente con colocar la zona de lavado de manos, sino que además debe instaurar unos carteles en la cual le explique al trabajador cómo debe lavarse las manos, cómo debe realizar su cuidado de higiene personal. Debe contar con equipos de seguridad, con botiquín, con tapabocas y guantes, y debe proveérselos a los trabajadores en los casos específicos. Todos los trabajadores deben contar con tapabocas en las zonas de área común. Usar el tapabocas es de carácter obligatorio en cada una de las zonas. Establece puntualmente que se deben generar unos horarios flexibles para mitigar como la asistencia de trabajadores en las zonas comunes, como los restaurantes, como las zonas de descanso, donde hay mayor afluencia de trabajadores a ciertas horas. Entonces se deben aplicar unos horarios flexibles. Además de eso, habla de que se debe garantizar únicamente la producción esencial, o sea, la producción necesaria, no solamente, o sea, no hacerlo de manera normal, sino únicamente implementar lo necesario para que disminuya la afluencia de trabajadores y en ese sentido disminuya el riesgo. Pero además de eso, tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores frente a la prevención del virus. Debe contarles cuáles son las zonas de la empresa donde hay mayor contagio, donde hay mayor riesgo, cómo debe prevenir la enfermedad, cómo debe aplicar el autocuidado, y debe incluso hay algo muy importante que establece esta guía y es la responsabilidad social empresarial que tienen estas empresas que están ubicadas en zonas rurales, en zonas importantes, donde la comunidad depende exclusivamente de ellas, y establece que debe ampliar, digamos que esta responsabilidad y ampliar sus actividades con la comunidad. Uno de los llamados que le hace el Ministerio de Salud a las empresas es que distribuyan la información que ha emitido el Ministerio de Salud con toda la población, pero que no lo distribuyan con carteles que se puedan rotar de mano en mano, sino que todo sea de manera digital, que creen videos, que creen audios, informen a la población, mantengan actualizadas a la población, y que además de eso, de ser posible, les otorguen los elementos para prevenir el contagio, les otorguen los elementos de autocuidado, que les compren los suministros que ellos mismos están produciendo en materia agrícola, que les sigan suministrando agua potable, o sea, que esa responsabilidad que tienen con la comunidad, que depende de ellos, no cese, sino que por el contrario, ante la difícil situación, apoyen a la comunidad. Eso frente a las medidas como más puntuales, frente a lo que debe implementar la empresa. Hay algo muy importante que se me pasaba, y es que ellos tienen la obligación de tomar la temperatura de los trabajadores, tanto al ingreso como a la salida, ¿sí? Y los trabajadores que tengan alta temperatura o que se les
pueda identificar estos signos de los que ya nos hablaba Sofía al principio, deben ser aislados y deben cumplir el protocolo para que al trabajador se le aplique la prueba del COVID-19. También establece unas medidas preventivas para los trabajadores. De esas ya pues digamos que ya nos contó un poco Sofía, pero lo que sí obligan al trabajador es que tanto en la empresa como en su zona mantenga una distancia de 1 metro o 2 con las demás personas, que utilicen el tapabocas en todas las zonas de área común. El trabajador debe utilizar el tapabocas y además de eso debe realizar un lavado de manos constante. O sea, la empresa puede suministrar puede suministrar todos los materiales, pero el trabajador tiene una responsabilidad porque no solamente está expuesto él, el compañero, sino también su familia. Y ya frente al tema de Palma, del protocolo que implementó Fedepalma o que expidió Fedepalma, a mi modo de ver es un protocolo muy general, trae recomendaciones muy someras que ya pues se han dicho con anterioridad. Lo que hace Fedepalma es identificar o plantear 3 escenarios que tienen normalmente todas las empresas de palma de aceite, y son las oficinas en las ciudades principales, las plantaciones y oficinas administrativas, y las plantas extractoras y oficinas administrativas de plantas extractoras. Entonces, digamos que vamos a enfocarnos en lo que son las sedes regionales y las plantaciones extractoras. ¿Qué dice Fedepalma? Que aquí se va a mantener un horario habitual, o sea, no pasa lo que pasa en el sector minero y energético, que dicen que como hay alta afluencia de trabajadores, deben flexibilizarse los horarios y producir, contar con trabajadores que realicen la producción necesaria. Lo que nos dice Fedepalma es que los trabajadores en las plantas de palma de aceite van a trabajar en el horario habitual y presencial, porque estas condiciones de trabajo no presentan aglomeración de personas que constituyan una fuente de contagio. Entonces, aquí los horarios van a aplicar de manera normal. Nos establecen unas recomendaciones en el tema de transporte de personal y de fruto, pero que son, digamos, puntuales en el sentido en que se debe el dueño del vehículo desinfectar el vehículo, el trabajador que se transporte en moto desinfectar su moto a diario, igual que los elementos de protección como los cascos, las coderas, etcétera. Las personas que entran en vehículos de carga pesada para cargar y descargar el fruto deben desinfectar las cabinas, y esto también deben hacerlo a diario. O sea, traen algo muy, muy genérico, no indican que sea la empresa la que deba proveer estos suministros para la desinfección. Prohíben las visitas del personal externo frente a los alojamientos y las habitaciones, porque sabemos que en las plantaciones hay muchos trabajadores que duermen allí. Lo que se sugiere es que las zonas estén como que haya afluencia de aire, o sea, que se abran las ventanas, que se abran las puertas y que se haga como una desinfección más constante, pero nada más como específico. Y frente a los comedores y cafeterías, que antes de los trabajadores ingresar se laven las manos igual al salir, y que todos los elementos que se utilicen en las cocinas sean desinfectados. Algo muy genérico. Sobre las áreas comunes, los talleres y las oficinas de campo, que se efectúe una limpieza y desinfección diaria, pero digamos que esto es algo que se realiza de manera normal. Y frente a la limpieza y desinfección de herramientas de trabajo, que se debe realizar a diario, que deben ser ubicadas en un lugar que también se encuentre desinfectado y se limpia a diario, y que le corresponde al trabajador a diario limpiar y desinfectar su equipo de trabajo. Frente a los laboratorios, en el caso de las plantaciones que cuentan con laboratorio, se debe asegurar que el personal no salga con bata de las áreas comunes, y que al ingresar y salir del laboratorio se laven las manos. Digamos que esto es algo muy genérico, no trae nada, hablando puntualmente de Palma, no trae nada más específico. Ya, digamos que eso es para resolver las preguntas. Finalmente también es como hacer un llamado a los trabajadores, porque digamos que son los que están mayormente expuestos a que realmente realicen un cuidado y una autohigiene. No es suficiente con que la empresa les provea los elementos, sino que ellos también tienen la responsabilidad de cuidarse y cuidar a las personas que los rodean. Muchas gracias, Timoteo. Bueno, muchas gracias, apreciada compañera. Vamos con nuestra quinta invitada, pero aquí ya cambia un poco el tema, es sobre la
situación laboral, los contratos de trabajo, pero antes saludemos a Noris Aparicio Díaz de Sintraosi, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Organización Sanitas Internacional presente. Luis Ramón Pájaro Nieto desde SUDEP Cartagena y Real Capreste Sagrada Familia, mis saludos desde Fresno, Tolima. Bueno, vamos a invitar a Angélica Palacios, ella es del Centro de Solidaridad, que nos va a hablar de otro tema diferente, pero que tiene su relación porque es en medio de la pandemia que se da esta situación. ¿Qué circulares del Ministerio del Trabajo frente a la supresión de contratos, vacaciones, licencias no remuneradas? ¿Qué alcance tienen las acciones que podamos hacer desde los sindicatos y los trabajadores frente a las empresas? Porque se ha visto, yo lo dije al principio, que hay toda una tendencia, aunque el ministerio ha dicho que no, el gobierno ha dicho que no, nosotros tampoco que no, hay una tendencia a utilizar la pandemia para cancelar contratos de trabajo. Compañera Angélica Palacios, respecto. Compañera Angélica Palacios, Centro de Solidaridad. Bueno, buenos días, compañeros. Hola, Timoteo, ¿cómo estás? Buenos días a todos y todas. ¿Ya? Bueno, sí. Dale. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias al Departamento de la Juventud de la CUT pues, por invitarnos a este espacio. Bueno, nosotros acá vamos a cambiar un poco el tema, pero vamos a mirar cuáles son los efectos en materia laboral que ha traído el coronavirus. Vamos a mirar cuáles son las actuaciones que las empresas han tomado dentro de a nivel nacional frente a los trabajadores que no están en los sectores exceptuados que nombraban mis compañeras. Y vamos a iniciar diciendo pues que obviamente la emergencia sanitaria que estamos viviendo es un hecho sin precedentes y como tal ni los empleadores ni los trabajadores pues estábamos preparados para poder mitigar y pues poder afrontar estas circunstancias. Lo primero es que en muchísimas empresas, digamos que se ha buscado como solución la aplicación de la fuerza mayor o caso fortuito para dar suspensión a los contratos de acuerdo al artículo 51, numeral 1 del Código Sustantivo de Trabajo, pero en muchos casos estas empresas no han tenido en cuenta el artículo 67 de la Ley 50 del 90, que determina que se deberá determina que se deberá informar al Ministerio de Trabajo sobre la suspensión de estos contratos. Por otro lado, digamos que tampoco han tenido en cuenta diferentes conceptos que emitió el Ministerio de Trabajo en relación a que solamente puede ser calificada la fuerza mayor por un juez de laboral y que en este momento, pues, obviamente no se puede dar esa calificación, dado que la rama como tal no está funcionando para interponer demandas o iniciar algún tipo de proceso. Eso trae dos consecuencias. Una consecuencia a largo plazo es que los trabajadores puedan en un momento llegar a interponer demandas porque se dio la suspensión de los contratos sin los requisitos establecidos en la ley, que es la información al Ministerio de Trabajo, pero también pues que no está calificada esa fuerza mayor por un juez como lo determina. En segundo lugar, también puede traer por parte de los trabajadores la imposición de quejas administrativas ante el Ministerio de Trabajo, demostrando que los empleadores no están teniendo en cuenta la circular 021 del Ministerio de Trabajo, que determina unos lineamientos y unas condiciones para que las empresas puedan tomar otro tipo de figuras antes de suspender o terminar contratos. ¿Qué otras figuras nos trae el 021? El 021 nos trae en su momento figuras como teletrabajo, trabajo en casa, de los personales administrativos y personas que podamos realizar actividades laborales en las casas. Por otro lado, trae de una u otra forma el tema de dar vacaciones a los trabajadores, recordando que esta circular 021 en su momento decía que dar vacaciones a los trabajadores, pero los empleadores tenían que prever los 15 días que se daban en el código como forma de informarle al trabajador del uso y disfrute de las vacaciones.
Eso también quita la naturaleza de las vacaciones, que es el descanso y el disfrute del trabajador, dado que en las condiciones que estamos, pues realmente no se generaría un descanso por parte de este trabajador, un disfrute, como todos estamos acostumbrados a las vacaciones, por lo tanto, se desnaturaliza las vacaciones desde esta medida. Otra de las alternativas que entregaba el Ministerio de Trabajo era poder enviar al trabajador con el pago de su salario sin la prestación del servicio, artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se determina que por una causa ajena al trabajador, pues se puede enviar a su casa sin la prestación del servicio, pero deberá de generarle el pago de su salario. Entonces, digamos que esta circular 021 que sacó el Ministerio de Trabajo determina ciertos lineamientos y le dice a las empresas, señora empresa, mire, usted puede llegar a hacer uso de todos estos recursos que le trae el código antes de dar suspensión de los contratos y antes de terminar los contratos de trabajo, pero las empresas están omitiendo en su gran mayoría esta circular y lo que están haciendo es realizando la suspensión de los contratos sin tener en cuenta lo que dice la ley. Entonces, en este caso, digamos que también sale una circular, que es la circular 022 del Ministerio de Trabajo, y esa circular 022 informa que se realizará por parte del Ministerio de Trabajo algo que se llama fiscalización, y es que el ministerio entrará a pedirle o a decirle a la empresa que antes de solicitar la documentación que demuestre que antes de haber suspendido estos contratos o haber tomado alguna de las medidas que adoptó, pues simplemente tiene que demostrar que buscó la protección del empleo. Estamos hablando de que las empresas tienen que buscar la protección del empleo, como lo ha hecho también la OIT, y entonces, por lo tanto, no puede llegar a tomar algunas medidas en carácter de afectación del mínimo vital de los trabajadores. En ese caso, la 022 lo que busca es que el Ministerio de Trabajo implemente esas medidas, o sea, busque que las empresas implementen esas medidas y que le pregunte a las empresas qué otra medida trató de hacer o por qué definitivamente las medidas que trae el código no pueden ser tomadas por la empresa y decide suspender los contratos. Queremos decir que se tiene que tener en cuenta que la aplicación de estas figuras no pueden ser puras y simples, sino que deben de ser matizadas y tamizadas por los principios laborales. Es decir, se tiene que tener en cuenta que lo principal en la relación laboral es la protección al trabajador. Es decir, no se puede llegar a buscar como estrategia, como condición, la condición económica de la empresa cuando está por encima la condición del trabajador. Lo segundo, frente a la terminación del contrato, se tiene que tener en cuenta por parte de los trabajadores y los empleadores que, en definitiva, el COVID-19 no es una justa causa de terminación de contrato, no se está tomando como justa causa las crisis económicas y sanitarias de lo que está sucediendo, no está contemplado en ningún lado, por lo tanto, las empresas no pueden llegar a hacer uso de esta figura sin el pago de una indemnización dependiendo del tipo de contratación que tienen los trabajadores, y en el caso de que se dé un despido colectivo, se deben de tener todas las medidas frente al despido colectivo que trae el Código Sustantivo de Trabajo y la Ley 50 del 90, frente también la autorización que se debe tener en cuenta por parte del Ministerio de Trabajo. La semana pasada salió la circular 033, que también trae otros lineamientos que el Ministerio de Trabajo le dice a las empresas que debe tener en cuenta para la protección de ese empleo. Entonces, en eso encontramos, por ejemplo, las licencias remuneradas, compensadas, ¿cierto? La modificación de la jornada laboral, la concertación del salario y la modificación o suspensión de beneficios extralegales o convencionales. En ese caso se tiene que tener muy en cuenta es la voluntad del trabajador. Es mi voluntad que el empleador tome, digamos que una de las formas jurídicas que da el código es la revisión del contrato. Entonces, es voluntad del trabajador aceptar esta revisión del contrato con el empleador y poder llegar en su momento a mirar las condiciones que trae el contrato, como son la disminución de salarios, el cambio de horarios por horarios flexibles,
¿cierto? Y en su momento también llegar a hablar con las organizaciones sindicales de manera voluntaria para poder llegar a suspender por los tiempos que dura el COVID-19 las condiciones o los beneficios extralegales que tenemos en las convenciones colectivas. Entonces, digamos que el Ministerio de Trabajo en las diferentes circulares le da una gran, le abre un gran panorama a las empresas para que en medio de la protección del empleo lo que se haga no sea la suspensión o terminación de contratos, sino lo que se haga es la prevención, es de una u otra forma proteger el empleo y que de esta forma el empleo sea protegido, pero también se garantice el mínimo vital de los trabajadores y no se vea desprotegido, no solo el trabajador, sino su núcleo familiar que vive de las condiciones del trabajador. Eso, digamos que en términos generales trae el Ministerio de Trabajo frente a las condiciones o frente a las medidas que puede adoptar la empresa frente a las diferentes actuaciones que están tomando. En este momento estamos viendo que las empresas realmente no están tomando estas medidas, de una vez suspenden los contratos, estamos radicando quejas ante el Ministerio de Trabajo donde se solicite la fiscalización y el inicio de procesos sancionatorios, demostrando que definitivamente las empresas no están acogiendo las circulares del Ministerio de Trabajo y que pues están dejando a la deriva a los trabajadores. Por otro lado, el decreto 488 que salió, este decreto trae dentro de sus artículos la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer uso de sus cesantías cuando se evidencia o cuando el empleador notifique o certifique una disminución de su salario. Quiero decir que este decreto 488, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, interpuso una ponencia frente al 488 demostrando que no cumple con las condiciones del 215 de la Constitución Política, que dice que no se pueden desmejorar las condiciones de los trabajadores ni las condiciones sociales, y por lo tanto se demuestra desde este decreto que tiene un control automático como lo establece el 215 de la Constitución. Digamos que se va a demostrar, y lo que dice la Central Unitaria de Trabajadores es que se desnaturaliza las cesantías y el uso de las cesantías, que es para en su momento la compra de bienes y servicios por parte del trabajador y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, digamos que al momento en que el decreto 488 autoriza el retiro parcial de las cesantías por la disminución de los salarios, una vez sean certificados por el empleador, pues definitivamente se desnaturaliza las cesantías y se le da un trámite distinto a lo que principalmente se tenía por las cesantías, dejándole la carga de las condiciones económicas que ha generado el coronavirus al trabajador, cuando esta carga debe ser únicamente del empleador y el trabajador no tiene por qué asumir estas cargas. Entonces, digamos que ese 488 trae como mecanismo el uso de las cesantías, está en control de constitucionalidad, y eso es lo que se está buscando. Por otra parte, y para cerrar, pues también se traen otros beneficios, como las cajas de compensación entreguen, digamos, unos beneficios económicos a los trabajadores que quedan sin trabajo. Entonces, digamos que son todas las medidas y garantías que se pueden hacer. En el caso de suspensión de contrato se pueden hacer querellas y acciones de tutela demostrando la afectación del mínimo vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Doctor Ricardo Álvarez Trujillo, médico laboral, y va a cerrar después nuestro compañero Eduardo Varela del Departamento de Salud. Anuncio a todos los que nos están viendo que la segunda ronda, ya hablé con comunicaciones, se queda para el próximo Facebook Live el otro sábado a las 11. Vamos a hacerlo interactivo. Al finalizar, el compañero Valera, voy a leer las preguntas que hasta el momento han llegado. Voy a dar el número de teléfono mío de una vez, 312-422-6974, para que nos hagan llegar las preguntas frente a los temas de salud y seguridad en el trabajo, la gente que le toca ir a trabajar en medio de esta pandemia, y frente al tema de despidos, todas las preguntas que sean, para el próximo programa completarlo
de una manera interactiva porque ya no está cogiendo el tiempo reglamentario. Entonces, doctor Ricardo Álvarez, sobre los temas de salud y seguridad en el trabajo, que nos informó el compañero Valera, su merced maneja, ¿qué faltaría por puntualizar de las exposiciones que se han hecho? ¿Qué puntualizaría usted en cuanto a los trabajadores, en cuanto a las empresas, en cuanto al gobierno, en cuanto al ministerio? ¿Qué puntualizaría en este tema tan importante, ya que los trabajadores o están trabajando o muchos se van a ir a trabajar por orden del gobierno a partir del 11 de mayo? Doctor Ricardo. Doctor Ricardo. Doctor Ricardo. Ahora sí. Sí, lo escuchamos. Doctor Ricardo, Sí, opiniones muy bien. sobre Doctor Ricardo, salud y seguridad en el trabajo. Muy amables y gracias por la invitación a todos. Buenas tardes. Orlando Cuello, un cordial saludo en Sintra Carbón. Para no alargar esto, me gustaría tratar de puntualizar sobre las intervenciones que se han venido haciendo. Recordar que estamos en una situación de salud muy especial. Estamos en una pandemia que puede durar un tiempo prolongado con unas características de infección aguda severas y con repercusiones también severas para quien los padece. En ese orden de ideas, es importante precisar varios temas para tratar de confluir las diferentes intervenciones. Uno, en salud ocupacional, igual que un principio fundamental que existe en nuestra Constitución Nacional y en el concepto del derecho al trabajo, específicamente en este tema de los trabajadores, todos los trabajadores tienen que recibir un trato igual. No puede haber diferencia entre un trabajador, independiente si lo hace en una actividad económica, productiva o en qué actividad esté haciendo su trabajo. En ese orden de ideas, es importante recordar que el volver al trabajo bajo estas condiciones especiales de contaminación implica con objetivo principal el que si se elabore el trabajador no vaya a contaminarse. Es un principio claro. Acá en cierta forma es prevenir la enfermedad a través de evitar el contagio. Si bien, como lo han expresado a través de la circular conjunta 001, se hicieron unas exigencias específicas y con la expedición de la resolución de la circular ayer del Ministerio de Salud, no podría nadie iniciar actividad productiva si en su sistema de gestión y seguridad en el trabajo no cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica basada en la bioseguridad para prevenir el contacto de la enfermedad. Esto es, si en salud ocupacional hay mecanismos y sistemas para prevenir la enfermedad por osteomuscular, la enfermedad por problemas respiratorios, se tiene que contar con un sistema escrito de vigilancia epidemiológica para que sea aplicada al 100% de los trabajadores. Acá hay que recordar que no hay trabajadores de bajo riesgo o trabajadores de mayor exposición. Si bien hay diferentes mecanismos de exposición, todos, absolutamente todos los trabajadores que inicien su trabajo van a estar expuestos en un alto riesgo a contraer el COVID-19, principio fundamental. Si se sabe bien que las personas, población de edad alta, de más de 70 años, inclusive se habla de los 60 ya, son personas que están expuestas al riesgo y como tal
no deben salir de sus sitios de habitación o no deben ser expuestas al riesgo. Cuando uno está hablando en este riesgo de exposición, también, y se oye a diario, pero es que no se hace a veces el análisis cuando se está hablando de estos reinicios laborales, que hay trabajadores que tienen lo que se denomina comorbilidades, o sea, enfermedades o patologías que se sabe que si en caso de adquirir una contaminación por el COVID-19, estos trabajadores se enferman y tienen un altísimo riesgo de morir. Esa es la expresión, y por eso encuentran que si bien en un comienzo el porcentaje alto de muertes eran los de edad, hoy se habla que también quienes trabajadores o personas que tengan ciertas enfermedades tienen también un alto riesgo de enfermedad. Si no es posible que nadie salga con más de 70 años porque tiene un riesgo de morir, en los sistemas de vigilancia epidemiológica por bioseguridad, para evitar esta enfermedad, es claro, bajo ese principio, que yo no puedo exponer a cierta población trabajadora a reiniciar mis labores habituales en un momento determinado. ¿Quiénes no deben, además de la edad, volver a trabajar bajo ninguna circunstancia? Trabajadores que tengan enfermedades ya crónicas, como los hipertensos, independientemente de la edad. Los obesos no deberían volver a entrar a trabajar. Los trabajadores que tengan enfermedades cardíacas o pulmonares, tipo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, o otro tipo de enfermedades como pueden ser silicosis, asbestosis, para los trabajadores de que están en la minería, por ejemplo. Estos con estas características o que tengan otras enfermedades como lupus, artritis reumatoideas o enfermedades de tratamientos crónicos, no deberían entrar a trabajar. Esto es, si se van a dar reinicio a actividades laborales, no es simplemente el que me contamine o no me contamine, sino cómo evito que una población trabajadora de alto riesgo vaya a tener esas secuelas. Se debe hacer una casi que discriminación de prevención en ese orden de ideas. Diría yo inclusive, bajo ese principio, que quienes podrían hoy entrar a trabajar, solamente los trabajadores de menos de 40 años y que no tengan ninguna enfermedad. Progresivamente, y si se da ya tratamientos o vacunas, la otra población podría iniciar ese trabajo. Hay que recordar que volver al trabajo no es a que todo el mundo y sin esa prevención especial se pueda establecer mecanismos. Por eso, cuando se habla que todo este programa, todas estas actividades deben estar en sistemas de vigilancia epidemiológica, se debe recordar que allí también uno establece mecanismos para que la persona no se me enferme, no se me agrave o no se me muera. Yo llegaría inclusive a decir que un empresario que reciba a un trabajador que tenga patologías, hipertensión, obesidad y problemas cardíacos, respiratorios, y lo ponga a trabajar en estas condiciones y le presente la enfermedad y tenga las consecuencias, se consideraría en primer lugar como una enfermedad de tipo laboral, y quien expone al trabajador a ese riesgo de trabajo debe asumir las consecuencias de no haber hecho las medidas de promoción y prevención que por ley están establecidas desde la misma formación del Código Sustantivo de Trabajo. Ya todas las otras normas y todos los otros principios de aislamientos, de cuidados y de todo esto, pues eso ya es parte de la funcionalidad. Aquí es cómo evito que al reingreso laboral vaya a tener alguna enfermedad, porque un trabajador que ya advierte que tiene los síntomas y que le dio la enfermedad y tiene las otras comorbilidades, su riesgo de enfermar severamente o padecer no solamente la enfermedad, sino las secuelas después de salir de la enfermedad, porque
se está hablando ya que los trabajadores salen con problemas respiratorios o su muerte es por no haber evitado las comorbilidades al momento del inicio del trabajo. En ese orden de ideas, todo antes de iniciar cualquier trabajo, el empleador debe considerar que en su programa de vigilancia epidemiológica, en su programa de gestión de seguridad en el trabajo, tiene un sistema de vigilancia para prevenir el contacto. Acá es prevenir, no cuando sucedan las cosas o las secuelas graves que se puedan dar de esa prevención. Se aplicarán todos los otros conceptos, todas las otras normas. En el caso especial, por ejemplo, de la salud, se hace mucha referencia a los trabajadores, básicamente médicos, enfermeras o personal asistencial en urgencias. Se debe recordar que desde el punto de vista de salud ocupacional, quien está en un centro institucional asistencial, cualquiera que sea su condición laboral, está expuesto al COVID, en mayor riesgo que quienes tenemos las posibilidades de un aislamiento o hacer en un momento dado el teletrabajo. Todos esos trabajadores tienen y deben tener el derecho a mecanismos de bioseguridad donde van la protección respiratoria y otros mecanismos para evitar el contacto individual. Es pertinente recordar, por ejemplo, también para otros trabajadores como los que laboran en las minas o en la construcción, donde específicamente en la circular 001 se hace referencia a que no es una simple mascarilla la que se les debe dotar a estos trabajadores de las obras, sino con protectores respiradores como el N95 en actividades como la minería a cielo abierto, minería a cielo cerrado, subterránea, o donde haya contaminación con material particulado. Absolutamente todos los trabajadores tienen el derecho a que el empleador les suministre el N95. Ningún trabajador ni ninguna actividad económica con estas características debería iniciar labores si no dotan a los trabajadores con el N95. Es pertinente recordar que es obligación, como lo establece la circular 001, para la construcción y en el principio de igualdad y de trato igual, que todos los la empresa tiene la obligación de dar mascarillas para que el trabajador se proteja para salir a su trabajo, durante su trabajo y después de su trabajo al sitio de trabajo. Digamos que estas son las características generales que abarcan y por normas circulares que salgan, no cambian el concepto de que lo que debo evitar es la enfermedad o a su agravamiento. Debo elegir población sana, de población con riesgo, con comorbilidades y qué protección específica debo darle a estos trabajadores. En ese orden de ideas, es responsabilidad del empleador de dotar absolutamente toda la protección personal a los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones y para absolutamente todos los trabajadores que ejerzan funciones asistenciales de promoción y prevención en la salud, de que las ARL sea el que les dote de todos los elementos de protección, porque se contamina no solamente el de urgencias, sino el médico que va y atiende una población trabajadora por cualquier otra patología, pero en estas circunstancias nadie sabe quién está expuesto o no a esta patología. Muchas gracias. Ya, muy amable, gracias. No sé si hay inquietudes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Compañero Timoteo, un saludo especial para usted, para todas estas Gracias, doctor Ricardo jóvenes. Álvarez Trujillo, por sus conceptos, y vamos en aras a la hora, como lo dije anteriormente, vamos a finalizar el regular. Estamos pasados 10 minutos con nuestro compañero Eduardo Varela, del Departamento de Salud y Seguridad Social de la CUT. Apreciado compañero, la posición de la CUT frente al tema de salud y la invitación frente al tema
nuestra posición frente a la cuarentena. Y les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, ya han llegado más de 20 preguntas. Teléfono 312-422-6974. Vamos a seguir recepcionando las preguntas y el sábado nos vemos a las 11 para responder preguntas que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo deben de estar los trabajadores dotados por las empresas de acuerdo a las normas para que puedan ejercer el trabajo? Y dos, ¿qué preguntas tienen sobre el tema de los contratos laborales y de los retiros que han hecho las empresas sobre los temas legales? Apreciado compañero Eduardo, cerremos contigo con nuestra posición de la central frente al tema de salud y las invitaciones que tú creas pertinentes a nombre del Comité Ejecutivo. Un cordial saludo para usted, agradecerle al doctor Ricardo Álvarez Cubillo, que es una eminencia, es una persona que ha trabajado todas las normas de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, ha sido asesor de FECODE, asesor de diferentes congresistas de la República que reclaman siempre justicia social. A todas estas jovencitas que están llegando, que están incursionando a través de todos estos sectores, agradecerles que estén con nosotros, con sus aportes, decirles que el panorama no es el mejor. Este es un país que a través de su modelo neoliberal, de entregarle todo a los más ricos del país y a las multinacionales, pues ha hecho daño a los derechos fundamentales, en este caso la salud. No es ajeno de que hoy tengamos 4.800 enfermos contagiados con el virus, que tengamos 225 muertos, que tengamos 170 trabajadores de la salud afectados, entre ellos 53 médicos, 70 enfermeros jefes, enfermeros y enfermeras jefes, que tengamos un buen número de enfermeros auxiliares afectados, que tengamos 4 médicos muertos en este tema de la salud, que tengamos una proyección que en Colombia, desafortunadamente con este gobierno presionado por los ricos, está haciendo que mucha gente el próximo lunes salga a trabajar con unas consecuencias que van a ser gravísimas, con sectores que se reintegran al trabajo normal el próximo lunes, cuando tenemos una proyección que en Colombia el 50% de su población se va a enfermar, el 80% podrá atenderse en sus casas, en sus hogares, encerrados o aislados de toda su familia, y que un 20% va a estar en clínicas y hospitales, y esto va a estar saturado. Yo les quiero decir a ustedes al día de hoy, en estas cifras lamentables, en estos momentos, caso particular Bogotá, sin yo profundizar en Cali, Medellín, Barranquilla y las otras principales ciudades. En Bogotá, las UCIs públicas tienen una ocupación del 84% en estos momentos. Las UCIs privadas tienen una ocupación del 51%. Eso nos está dando a entender que sacar toda esta gente a partir del lunes a trabajar, eso va a colapsar. No vamos a tener dónde atender la gente, y eso es una responsabilidad de Iván Duque, de su gobierno, de su ministro de Trabajo, de su ministro Fernando Ruiz, que está siendo manejado el Ministerio de Salud a través de su superintendente, que es el superintendente de salud, el señor Aristizábal, que es la ñaña de Álvaro Uribe Vélez. Quiero decirles que es una responsabilidad muy grande. Quiero decirle a ustedes que las dos circulares, la 21 y la 33, en torno a esta situación de la pandemia, eso reforma el Código Sustantivo del Trabajo, acaba con las licencias remuneradas, volviéndolas compensables, propician la modificación de la jornada laboral y se obliga a renegociar, bajar los salarios, como ya lo planteó esta semana la Federación Nacional de Comerciantes, en cabeza de ese rico que es el señor Leal, en ese orden de ideas. Modifican o suspenden los beneficios extralegales, presiona que se renegocien beneficios convencionales, acaban con lo que se ha negociado en las convenciones, ¿sí? A nombre del miedo por el COVID-19 y la crisis económica, las circulares 21 y 33 legalizan que los ricos puedan acabar con nuestra clase trabajadora. Estamos en un tema muy grave. Yo llamo, y la Central Unitaria llama a que se hagan plantones, así como lo vienen haciendo los trabajadores de la salud, a propósito de los demás trabajadores de los otros sectores que se van a reintegrar el lunes, que haya anormalidad,
no se va a cumplir con las condiciones mínimas de bioseguridad para los trabajadores. Estos ricos están solo por reactivar la economía sin pensar en el interés general, que es salir avantes de esta pandemia, salir avantes de esta crisis. El llamado de la CUT es a que esa cuarentena se prorrogue más allá del 11 de mayo y que lo más otra vez en una cuarentena, porque no vamos a tener cómo resolver esta aguda crisis sanitaria con una emergencia declarada por un gobierno que solamente quiere reactivar la economía, que no piensa en suspender el pago de la deuda externa y que por el contrario va a generar una crisis de salud incontenible en nuestro país. El llamado a la clase de trabajadores es que nos unamos, que el 1 de mayo seamos activos y proponentes en decirle a este gobierno que es lo peor que le ha podido pasar a Colombia en tantos años y que es una situación que debe ser manejada con el apoyo de esos sectores alternativos y democráticos en el Congreso de la República para que logremos desde esa instancia legislativa que seamos escuchados los sectores de oposición a una política neoliberal que tiene que ser modificada, empezando por la modificación de la Ley 100, la reglamentación de la Ley 1751-2015, en lo que tiene que ver con el derecho fundamental a la salud de los colombianos y colombianas. Gracias, compañero Timoteo, y estaremos dispuestos a seguir dando insumos a que esta sociedad tiene que hacérsele privilegiar su derecho fundamental a la salud. Gracias, compañero Eduardo Varela, del Comité Ejecutivo de la CUT. A todos ustedes, muchas gracias. Los jueves, no se les olvide, vamos a acompañar a los compañeros de salud en sus plantones a las 7 de la mañana en defensa de la salud, la red pública y sus derechos. El 1 de mayo los invitamos a las 9 de la mañana, vamos a hacer rueda de prensa al Ejecutivo Nacional, a que ustedes también hagan lo mismo en los departamentos, en el pabellón nacional, coloquen el himno de los trabajadores a mediodía sobre las 12, a que hagamos cacerolazos, y a las 3 a que sintonicen el gran concierto en casa que vamos a hacer con los artistas que nos ayudaron en el paro nacional. A todos los oyentes, muchas gracias. Este es un Facebook Live que trató de la situación de salud y seguridad en el trabajo con toda la gente que está trabajando y va a ir a trabajar de acuerdo a las medidas del gobierno, y sobre el tema de los contratos, porque a la gente la están sacando. Entonces, quedaron informados de todas estas personalidades de cómo están las situaciones, y los invitamos el sábado para que ya van como 20 preguntas. Reitero mi teléfono, Timoteo Romero, el 312-422-6974, para que nos hagan llegar ahí en el WhatsApp las preguntas, y el próximo será la segunda parte de este Facebook Live, pero ya de manera interactiva, respondiendo las preguntas que ustedes tengan, y yo sé que muchas otras en la medida que se vaya acercando el 11 de mayo. A todos ustedes, un abrazo, nos vemos, a cuidarse, compañeros, a cuidarnos todos. La única vacuna por el momento es el confinamiento. Denunciamos lo que está tratando de hacer Duque, Trump y Bolsonaro y otros, de privilegiar la economía sobre la salud y de mandarnos a la calle, como lo dice nuestro compañero Valera, a un posible contagio, como lo que está sucediendo en las calles. Donde quiera que haya aglomeramiento, allí el virus actúa con mayor letalidad. Un abrazo y a cuidarnos todos.